Hola mis amigos, en esta ocasión les traigo una creepypasta original sobre ciencia ficción. Espero la disfruten. ¿Listos? Comencemos. Sabíamos que eso pasaría, lo vimos venir. Tuvimos 20 años para intentar evitar este destino, pero nada sirvió. Tal vez no nos esforzamos lo suficiente, o tal vez nada iba a servir. Ahora nada de eso importa, solo creo que estamos destinados a destruir nuestro planeta. La contaminación ya era irreversible, todo el océano estaba muriendo lentamente, los animales ya no eran los mismos. El calor los estaba volviendo locos. Grandes campos de soya solo contaminaban aún más rápido el ambiente. La carne que comíamos teníamos que escogerla entre soya contaminada y animales mutantes que antes solíamos llamar vacas. También estaba esa otra carne, la que hacían de insectos. Esa nunca la llegué a probar, me daba náuseas solo verla. Mis amigos decían que se enfermaban cada vez que la comían, y yo nunca me animé a comerla. Aún así, el olor me daba náuseas. Creíamos que estábamos condenados a morir entre basura y químicos. Y fue cuando lo que se había intentado por tanto tiempo empezó a dar frutos. La esperanza empezaba a brillar nuevamente. La humanidad tenía ya algunos años intentando transformar Marte, y solo una cúpula había logrado ser exitosa. Las noticias decían que ahora 5.000 humanos podían movilizarse a ella. Hicieron pruebas físicas y mentales y descartaron lo que no les parecía útil. Carreras que no servían para nada en el mundo real eran descartadas de inmediato. Logré pasar la prueba gracias a mis años como militar y a mi carrera mecánica. Estoy seguro que eso fue lo que me ayudó. Y lo había logrado. Yo estaba en la primera selección. Éramos la esperanza de la humanidad. Eso, claro, era mucho decir. Después de todo, que son 5.000 humanos menos para los más de 8.000 millones que habitan en la Tierra. Solo un grupo de hormigas alejándose de su hormiguero. En el despegue, nos dividieron en distintos cohetes. Solo 100 personas por viaje podrían ir, por lo que se tardarían varios días en que el grupo completo llegara. En la primera ronda saldrían 6 cohetes. Yo estaba en el cohete Mars C-03. Saldrían 2 cohetes más de Europa y 2 de Asia. Se suponía que debíamos llegar en la misma semana, así podríamos ayudarnos entre todos. Nos habían separado según la capacitación en zonas mixtas, todos los grupos se intercambiarían. Esto con la intención de que trabajemos sin importar de qué parte del mundo habíamos llegado. El despegue estuvo bastante movido, las tormentas eléctricas afectaban mucho las naves y la estática hacía que durante 2 horas se perdiera toda comunicación con el resto de las naves o la Tierra. Las 2 horas del suspenso, le llamaban. Una vez salimos de la órbita de la Tierra y con la estática reducida, nos esperaban 45 días de camino a Marte. En el día 5 salió a la luz la primera tragedia. Empezaron como rumores, pero decían que un cohete chino había chocado con un asteroide. Otros decían que la estática lo había dañado y que se había desviado el curso. Lo cierto es que había sido un ataque. Cuando el capitán nos dio la noticia, nos dijo que algún grupo de culto ambientalista se les había metido en la cabeza que la raza humana no merecía vivir, que habíamos contaminado el planeta y que merecíamos perecer con él. Así que este grupo había saboteado la nave e intentaron estrellar su cohete, el Mars C-02, con el cohete de Asia, el Mars C-01. Por suerte, el que trató de manejarlo no tenía la experiencia suficiente para poder hacer la labor. Gracias a eso el Mars C-02 estaba a la deriva, con provisiones solo para 100 días. Luego de eso, su destino era morir lentamente en la oscuridad del espacio. Habían pasado 30 días. Pude hacer amistad, por así decirlo, con 5 personas, que según el entrenamiento, compartíamos la misma zona. Había una doctora, un técnico militar, otro mecánico al igual que yo, una físico y una especialista en plantas. Estaba más que claro el papel de cada uno. También me llamó especialmente la atención los rumores de que al ingresar nos pondrían una vacuna. Según decían, un extraño virus causado por el polvo atacaba los pulmones
había causado la muerte a más del 50% de los trabajadores que construyeron la cúpula. En el día 40 ya podíamos ver la superficie de Marte. Debíamos entrar en su atmósfera, pero tendríamos que esperar que la rotación del planeta nos acomodara correctamente. Cuando llegó la hora del descenso, las naves se quedaron en la atmósfera. Nos habían enviado en cúpulas de 5 personas. Tuvimos que esperar 8 horas hasta que llegaran a recogernos. Se nos hizo eterna la espera. Lo único que teníamos era una luz azul que indicaba la cantidad de oxígeno. La misma iba bajando hasta llegar a una luz roja si se nos acababa el aire. Por suerte, para cuando llegaron por nosotros, la luz apenas estaba en color verde. Habíamos caído bastante lejos de la cúpula y nos habían encontrado gracias a que el rastreador no sufrió daños. Los encargados de sacarnos de ahí nos contaron que había al menos 10 cúpulas perdidas y otras a más de 10 kilómetros de la base. A eso se sumaba que no tenían suficientes operarios. Cuando preguntamos el por qué, solo nos dijeron: será mejor que nos alejen mucho de la cúpula. Por fin llegamos a la cúpula. Estaba oscuro y no pudimos ver la estructura hasta que entramos en su rango de luz. Me sorprendió que apenas si había seguridad. Al parecer todo el personal estaba en la búsqueda de las cúpulas. De hecho nos dejaron dentro de la cúpula y el camión volvió a salir a buscar a la siguiente. Inmediatamente un oficial preguntó si habíamos sido capacitados para manejar los camiones de carga, que si queríamos intentar navegar para ayudar a encontrar las cúpulas. Yo sabía cómo se manejaba, pero no estaba del todo capacitado para usar el navegador, y fue el otro mecánico, Mist, quien se ofreció para usar el navegador. Así que nos marchamos. La cúpula más cercana estaba a 30 kilómetros, y tenían 8 horas de haber llegado. Nosotros duraríamos 3 horas en llegar. A ese momento deberían de tener al menos un 80% de oxígeno. Con las luces del camión podíamos ver unos 20 metros por delante. Yo manejaba despacio, no tenía idea de qué había delante, y faltaban unas 5 horas para que saliera el sol. «Sigue la línea», me dijo Mist, mientras revisaba el camión. Teníamos trajes espaciales, con oxígeno para 6 horas, y armas de supresión. Funcionaban igual que las armas de pólvora, pero estas disparaban usando presión de un tanque. El mismo tipo de armas que se usa para disparar bajo el agua. Habían 6 rifles y 2 escopetas. Era muy extraño tener este armamento. Después de todo no había nadie más que los de la cúpula. No hay otra cosa en Marte, ¿cierto? Durante el camino tuvimos que cruzar por varios accidentes geográficos, lo que podríamos pensar como antiguos ríos o lagos, ya secos y cubiertos por el polvo que reinaba en el planeta. Mist descubrió cómo cargar los tanques de oxígeno de los trajes. Eso era una ventaja, y el camión tenía suficiente oxígeno como para 72 horas de viaje. Su batería de litio permitía casi 30 días de energía. Se aumentaba casi en 60 si el polvo dejaba que el sol recargara las baterías. También habían provisiones, agua potable y comida deshidratada. Para cuando llegamos a la cápsula, al sol le restaban por lo menos 30 minutos más para salir. Habíamos durado mucho más de lo esperado, gracias a que manejé extremadamente lento. De entre los miembros de la cúpula habían 2 doctores más, una enfermera y 2 expertos en virología. Parece que esta cúpula era médica 100%. Ellos estaban destinados a una zona distinta a la de nosotros. Aún así, nos llevamos bien. Estaban sorprendidos de que hubiésemos ido por ellos, sin importar que habíamos recién llegado. El camino de vuelta fue un poco más rápido. Ya me conocía el camino, y era más fácil seguir las huellas enormes del camión, además de que la luz de día ayudaba mucho. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Un golpe fuerte hizo que me saliera a unos metros de la línea que llevaba. Todos lo sentimos. Luego sentimos como algo trataba de empujarnos hacia un cráter a unos 30 metros al este de donde estábamos. Solo logré ver una especie de brazo sujetando por encima del camión. Activé el propulsor izquierdo para quemar lo que fuese que nos atacaba, justo como el entrenamiento recomendaba. Luego aceleré a fondo. No pudimos ver que nos atacó, pero cuando llegamos a la cúpula el daño era evidente. 2 llantas habían reventado y 4 grandes grietas estuvieron a centímetros de perforar los tanques de oxígeno. Estuvimos muy cerca de morir ese día. Y bien, mis amigos, eso ha sido todo por ahora. Como verán, esta es la primera parte.
Muy pronto subiré la segunda. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos pronto. Hasta luego.